huella. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en esta edición del 19 de enero del 2025. Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches. Muy buenas noches, José Luis. Tenemos la presencia de un invitado especial, el compañero José Luis Saavedra. Bienvenido. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches, Beto. Buenas noches, Jorge. Yo soy el agradecido por permitirme participar en este importante espacio. Muchas gracias, José Luis, por tu presencia. Y bueno, de esta forma comenzamos nuestro programa Radio Rebelión, 19 de enero del 2025. El día de hoy estaremos hablando, como es costumbre, de lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. A nivel internacional, el tema central de esta semana, muy importante y además, bueno, nos genera por lo menos un alivio, esta sensación de alegría, pese a que a toda la barbarie que se sigue viviendo y se ha vivido con el tema de Palestina, ¿no? Y la agresión sionista. Entonces, justamente la presencia del compañero José Luis Saavedra es para hablar de este tema. Ya a nivel nacional conversaremos sobre la situación, bueno, todo el problema político, electoral que se está viviendo en el país y centraremos el día de hoy en retomar una vez más esta campaña, planteando la necesidad de una alternativa del pueblo trabajador, la necesidad de unirnos, de lograr una articulación de los distintos sectores para tener una alternativa desde las posiciones del pueblo trabajador, desde los distintos sectores. Bueno, hablaremos de esto en su momento. Después tenemos dos hechos de denuncia. Bueno, el primero que es una denuncia muy fuerte sobre la situación de la empresa Trébol. Continúa la vulneración y esta semana hubo un hecho muy duro, ¿no?, con la retención de unas compañeras. En la empresa Trébol se sigue vulnerando sus derechos. Bueno, tenemos esta denuncia y luego continuamos con este tema del caso de, bueno, en este caso ya se desató toda una denuncia y con repercusiones en el caso de la corrupción en el CERNAP, que llega hasta el Ministerio de Medio Ambiente, y bueno, todo este tema que empezó con la destitución de, bueno, de los guardaparques, ¿no?, que denunciamos en anteriores programas. Entonces, bueno, como verán, tenemos un programa bastante completo, temas muy importantes. Y bueno, vámonos al tema más importante de la coyuntura internacional, lo que está sucediendo a nivel mundial, el alto al fuego en Palestina. Y para esto le damos la palabra al compañero José Luis Saavedra. Compañero. Gracias, nuevamente gracias, Beto, Miguel y Jorge. A ver, yo quisiera en principio indicar que hablo de Palestina como me considero militante de la causa palestina, porque es una causa no solo de algún sector, ni siquiera de solo un pueblo, es la causa de la humanidad, porque en Palestina la causa básica ni siquiera es ideológica, ni siquiera es política, es la causa de la vida. Lo que nos anima a participar en un espacio tan importante como este es justamente esta militancia en la causa por la vida. Por tanto, y un primer elemento es que estamos en contra, radicalmente en contra del genocidio perpetrado por el régimen sionista de Israel contra el pueblo palestino. Esta es una cuestión de principio que me parece importante señalarlo. Luego, obviamente, la coyuntura de estos días, de hoy día, más propiamente, es importante situarlo en este contexto histórico de más de 76 años de genocidio que sufre el pueblo palestino. El día 15, en la tarde, noche del día 15 de enero de este mes, se ha acordado, se ha llegado a un acuerdo para el alto el fuego
en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Esto ha sido producto de una serie de reuniones, negociaciones en Qatar, con la mediación de Egipto y obviamente el visto bueno de Estados Unidos, de Norteamérica, de la principal potencia imperialista. Esto ya nos indica de por sí cuál es el sentido de esta tregua o de este cese, de este alto el fuego. Lo primero que hay que decir aquí es que el término alto el fuego no es pertinente, no para esta situación entre Palestina e Israel, no entre Gaza e Israel, entre Palestina e Israel. ¿Por qué no es pertinente? Porque no es una guerra, pues, lo que está habiendo en Gaza, en Cisjordania, en Palestina. Es un genocidio lo que tenemos en la actualidad. Alto el fuego sería apropiado, conveniente, si lo que estuviéramos teniendo es una guerra, es decir, un enfrentamiento bélico entre dos ejércitos. Palestina y el pueblo de Gaza no tienen aviación, no tienen ejército, tienen milicias, sí, pero no tienen ejército. Sobre todo, reitero, no tienen aviación. No es entonces una guerra. Esto lo han dicho muchos otros activistas e intelectuales del más alto nivel. Es un genocidio lo que está habiendo en Palestina. Pero con todo y estas aclaraciones y otras observaciones que haremos enseguida rápidamente al acuerdo de las tres fases en que va a constar el alto el fuego, lo primero también que hay que señalar es que lo acogemos con alegría, con solidaridad con el pueblo palestino. Este alto el fuego es una victoria, sin duda, de la resistencia del pueblo palestino. No es solo una concesión imperialista ni sionista, es producto de la lucha del pueblo palestino, de la resistencia del heroico pueblo palestino. El imperialismo, el capitalismo, el sionismo no tenían en las actuales condiciones de presión internacional otra opción sino a llegar a este acuerdo. Que les decía hace un momento, este acuerdo tiene tres fases. La primera fase ha empezado hoy, domingo. Tenía que empezar al mediodía, pero empezó en la tarde, noche, con la liberación de los rehenes palestinos. Inicialmente y hoy mismo, Hamas ha liberado a 3 rehenes israelíes, 3 mujeres, y el acuerdo de alto el fuego establece que por cada rehén liberado, vivo, Israel liberaría 30 palestinos encarcelados, prisioneros políticos, no delincuentes comunes, ojo. Normalmente cuando hablamos de cárcel en Bolivia, en América Latina, pensamos que son delincuentes. No. Estos prisioneros políticos palestinos tienen esa característica rectora, esa cualidad de prisioneros políticos. Entonces, se espera, hasta antes de ingresar a este programa, todavía no estaba Israel liberando a los 90 palestinos prisioneros políticos. De acuerdo a la lista que ha publicado el propio régimen sionista de los palestinos que van a ser liberados hoy, esperemos hasta medianoche al menos, la mayoría son mujeres, por lo menos 70 mujeres. Y el resto, ojo, hermanos y hermanas, son menores de edad. Son menores de edad. En Bolivia diríamos menores de 18 años. Hay varios niños prácticamente, adolescentes de 15 años, y que han estado encarcelados por el régimen sionista. En las 3 fases que va a suponer este acuerdo, se prevé la liberación de al menos 1.200 prisioneros políticos palestinos. Como diría el abuelo, algo es algo. Pero ojo, tienen que saber quienes nos escuchan y nos ven que Israel tiene al menos 10.000 prisioneros políticos en las infames cárceles
israelíes, al menos 10.000 de lo que se sabe. Entonces no es ni 10% lo que va a liberar Israel. Y reitero, entre esos 10.000 prisioneros políticos palestinos detenidos, encarcelados por Israel, al menos el 90%, ojo, 90% de estos 10.000, 9.000, por tanto, prisioneros políticos, están en lo que Israel ha llamado régimen de detención administrativa. ¿Qué quiere decir eso? Han sido detenidos sin juicio alguno. Han sido detenidos, encarcelados sin juicio alguno. No tienen acusación. Están como en prisión preventiva, diríamos así. Esto es absolutamente injusto porque estos prisioneros palestinos no han pasado por un juicio, no hay sentencia, ni se ha demostrado delito alguno que hayan cometido para estar encarcelados. Y luego hay que añadir, y voy terminando, que las cárceles israelíes, y esto lo ha constatado una y varias veces Amnistía Internacional, son realmente infames. Por cuanto estos hermanos palestinos, prisioneros políticos, no solo están detenidos, sino además, ojo, torturados, sistemáticamente torturados, hasta lograr la deshumanización. Ese es el objetivo del encarcelamiento que hace el régimen sionista, encarcelarlos para deshumanizarlos, anularlos como seres humanos y negarlos como seres humanos, reitero. De todas maneras, se esperaría que al menos entonces, en la segunda y tercera fase de tanto retiro de las tropas sionistas de los territorios palestinos, como también de que haya ayuda humanitaria, que ingrese ayuda humanitaria, ya que a los territorios ocupados, como Gaza y Cisjordania, sobre todo Gaza, recordemos que esto se puede ampliar mucho, pero por razones de tiempo solo lo señalo. Israel ha usado, y no solo en esta coyuntura de 15 meses de genocidio desde el 7 de octubre del 2023 hasta ahora, 15 meses de genocidio. Esta práctica genocida del sionismo viene ya desde hace 76 años, ojo, desde el 15 de mayo del 48. Pero hay que decir que en estos 15 meses de genocidio, de bombardeo continuo sistemático, Israel prácticamente ha destruido las condiciones de habitabilidad de todo el territorio gazatí, de Gaza, quiero decir. Ha destruido hospitales, ha destruido escuelas. Ojo, ha matado cientos de trabajadores humanitarios, ha prohibido obviamente el ingreso de ayuda humanitaria, ha matado más de 120 periodistas. Es el régimen que más periodistas ha matado en toda la historia del siglo XX-XXI. Ojo, ni los gringos en Vietnam habían matado tanta cantidad de periodistas. En solo 15 meses, más de 120 periodistas han sido matados por el sionismo. Y finalmente hay que decir que reitero, celebrando este acuerdo de alto el fuego, hay que estar muy atentos, y yo convoco al conjunto de la comunidad internacional, boliviana, latinoamericana y mundial, a estar atentos a que Israel cumpla este acuerdo de alto el fuego. Por lo menos desde inicios de siglo, Israel decenas de veces ha sido conminado a cumplir altos al fuego. Ninguno ha cumplido, así como no cumple las resoluciones de las Naciones Unidas. Hay una impunidad avalada por el imperialismo norteamericano que goza, impunidad de la que goza Israel, que no le permite cumplir los acuerdos a los que llega. Históricamente es tramposo Israel, por decirlo menos. Así que hay que estar atentos y convoco a toda la comunidad internacional, a toda la gente que pueda estar por la causa de la vida de los palestinos y de la vida en general, a estar atentos a que Israel cumpla no solo la primera fase, sino la segunda y tercera fase. Y que no habría que conformarnos con este acuerdo. Importante, sin duda importante,
Hay que celebrar, reitero, este acuerdo, este alto al fuego, pero no conformarnos. Y mantener la presión internacional hacia el sionismo, lograr que se puedan embargar absoluta y totalmente el comercio de armas con Israel. Todos los países del mundo, con un mínimo de decencia, sino de dignidad, debieran dejar de enviar armas a Israel, enviar armas para el genocidio, deberían dejar de financiar el genocidio. Este es un punto muy importante. Y lo más importante es que la lucha del pueblo palestino continúa hasta lograr su independencia, hasta lograr la liberación, hasta lograr el retiro de los territorios ocupados del ejército sionista y, por supuesto, tender hacia una Palestina libre, democrática, laica, soberana, autónoma. Esta es una causa, reitero, que nos convoca entonces a todos los militantes de la vida, a todos los pueblos que luchan por la vida de los palestinos, de las palestinas, de los niños. Ojo, reitero que esta causa es en verdad importante porque Israel es genocida contra las mujeres, Israel asesina niños, asesina mujeres, y esta es una causa entonces que nos convoca a todos. Gracias nuevamente, Beto, Miguel y Jorge, y quisiera si se animan a añadir algo más a esta pequeña intervención mía. Gracias. Muchas Sí, gracias, yo Luis. brevemente, Miguel, eh, bueno, primero estoy totalmente de acuerdo con el planteo, la lucha sigue, hay que celebrar de alguna manera este triunfo de la lucha del pueblo palestino, heroica, eh, que claro, uno dice, Israel puede no cumplir, evidentemente, pero hay también un contexto mundial diferente. Eh, Se ha dado la mayor movilización mundial popular, empezando por Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, en Estados Unidos llegó un momento que estaban ocupadas todas las universidades norteamericanas por estudiantes reclamando que no mandaran armas a Israel. Entonces, esto tiene una importancia cualitativa. Desde la guerra de Vietnam, desde la guerra de Vietnam, no hubo movilizaciones tan gigantes. Y en el caso de la guerra de Vietnam, llevó a la retirada norteamericana de Vietnam. No porque Estados Unidos quisiera retirarse, sino que tuvo que retirarse por la resistencia popular. Hoy, esta resistencia, como decía, de alguna manera fue similar a eso, abarcó sobre todo Estados Unidos y Europa, sobre todo los países que están apoyando a Israel, llevó a que países, por ejemplo, Gran Bretaña, dijeran en un momento que iban a restringir el envío de armas, aunque no lo anularon, y hasta Netanyahu se quejó de eso. ¿Por qué envían menos armas? Porque bueno, entonces, ¿qué va a pasar ahora? Por supuesto, eh, nunca se puede saber qué cosa va a hacer Israel exactamente, pero evidentemente este alto el fuego, como decía, un triunfo, en primer lugar, del pueblo, como decía José Luis, en primer lugar, el triunfo del pueblo palestino y también de la solidaridad mundial. Y por supuesto, hay que continuar con la solidaridad, porque aunque se cumpla ese cese el fuego, Israel sigue su agresión, va a continuar de una forma o de otra, ya lo dije, es más, lo dijo Netanyahu, eh, quizá restringiendo la invasión, no sé, vamos a ver qué hace, pero está atacando Cisjordania en estos días también. En estos días, claro, antes de que entrara en vigencia el cese del fuego, ¿no? Bombardeó y mató decenas de personas nuevamente en Gaza. Y bueno, ha atacado hace pocos días a Siria, ha atacado al Líbano. Entonces, esta lucha va a seguir, es obvio. Este es un momento. Pero, y reitero, es un triunfo importante
y en primer lugar para el pueblo palestino. Es decir, lo que está pasando es desgarrador. La mayoría de la población, el 80% tuvo que dejar sus casas, lo que decía José Luis, porque fueron destruidos, hospitales, todas las casas. Y, y hoy, bueno, tratan de volver, tratan de recuperar, tratan de reconstruir. Y bueno, eso por supuesto hay que apoyar, la ayuda a eso. Y por eso es un triunfo para ellos. Para los niños, que hay un video conmovedor totalmente de niños que dicen que ahora van a poder jugar, que van a poder... no, bueno, muy conmovedor porque los niños, por supuesto, también fueron víctimas. Ahora nuevos estudios hablan de 60.000 muertos en este año y pico. Bueno, entonces por eso digo, celebramos esto, este alto el fuego que se da, y a la vez señalamos que esta lucha sigue, que entonces la solidaridad mundial, que también estamos haciendo en Bolivia, aunque no tan grande como Estados Unidos y Europa, pero también la estamos haciendo permanentemente, tiene que continuar. Tenemos que luchar porque continúe esta solidaridad mundial con el pueblo palestino para que esto se consolide y avance, y como digo, se lleva un triunfo total de restaurar el país palestino que fue expulsado de todas sus tierras los palestinos, ¿no? Bueno, eso quería, Beto, si querés. Gracias, Miguel. Bueno, creo que lo dijeron todo, ¿no? Lo único que quisiera recalcar ahí es, bueno, está circulando igual bastante información, temas de desinformación. Obviamente no es una victoria total, obviamente, bueno, igual sigue controlado el ingreso a Gaza, todavía va a haber tropas de Israel en algunos espacios de Gaza, que eso es muy lamentable, controlan el espacio aéreo, Israel, ¿no? El sionismo. De igual forma, bueno, prácticamente todo Gaza sigue sitiado, solo se abre el paso con Egipto, el paso de Rafa, para que entre la ayuda humanitaria. Y bueno, lo que ustedes dijeron, ¿no? Todo está destruido, ¿no? Eh, bueno, en ese marco es justamente que continúa y es necesario, digamos, que continúe la amplia solidaridad con Palestina, en el caso concreto de los problemas que hay ahora, ¿no? Y además en el tema de que, como decía Miguel ahora, y como dijo antes José Luis, este tema viene de mucho antes, ¿no? Y por más de que se retire, como ya lo hizo algún momento Israel de Gaza, igual en cualquier momento continúan los bombardeos. Es más, Netanyahu dijo que ellos se reservan el derecho de volver a atacar en cualquier momento, ¿no? Más allá del cese al fuego. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en eso, tenemos que tener claro eso. Eh, el Estado sionista va a continuar haciendo crímenes, va a continuar asesinando mientras sigue existiendo, ¿no? Entonces, si bien este es un momento de festejo por el tema de que, bueno, van a tener mejores condiciones para sobrevivir toda la población, nuestros hermanos de Gaza, bueno, la lucha va a seguir, ¿no? Y es necesario continuar la movilización y que toda la conciencia que se ha creado de lo que realmente es el sionismo, de su guerra contra la humanidad, como decías, José Luis, tenemos que seguir actuando en contra del sionismo, ¿no? Este realmente es un tema muy importante y como decías, ¿no? Esto convoca a toda la humanidad y como humanidad tenemos un enemigo en común que es el sionismo, ¿no? Y tenemos que derrotarlo y esa lucha continúa y bueno, por más festejo que tengamos por el alto al fuego, continúa esta lucha. No sé, José Luis, si quieres añadir algo más, ya cerrando. No, simplemente reiterarles mi agradecimiento y también expresar nuestra solidaridad al pueblo palestino. Y quiero reiterar esto de las vigilias que se hacen sobre todo en La Paz, en Cochabamba, los días viernes, y convoco a los hermanos de La Paz y de Cochabamba, hermanos y hermanas, a que nos acompañen en las vigilias que hacemos los días viernes en solidaridad con el pueblo palestino. Nuevamente, viva Palestina libre desde el río hasta el mar. Que viva. Muchas gracias, José Luis. Y vamos con algunas de las imágenes de festejo para cerrar este punto de lo que se vivió en Gaza.
Bueno, cuando se supo del alto al fuego y cuando este comenzó, ¿no? Les comparto la pantalla. Ok. Vamos con la imagen de los niños, ¿no? والله شرف قدره. Las imágenes, ¿no? Bueno, importante ver estas imágenes de festejo, bueno, de triunfo, de alegría. Sus vidas ya no están amenazadas en cada segundo, ¿no? Como estaban hace un momento, momentos antes de este alto al fuego. Compartimos eso. Y bueno, ahí teníamos igual la destrucción, los escombros y el festejo en medio de esto, en medio de los campamentos, etcétera, ¿no? Bueno, todo nuestra solidaridad, nuestro apoyo, realmente, bueno, nuestros corazones están con Gaza, están con Palestina, ¿no? Y como decía José Luis, seguimos con las vigilias. Les invitamos a que participen tanto en Cochabamba como en La Paz. Serán también actividades en Sucre, en Santa Cruz. Y seguimos en unidad, luchando y solidarizándonos por Palestina. Bien, vamos a pasar al siguiente punto. Ya entramos al tema nacional. Bueno, vamos a hablar un poco de la situación política nacional. Eh, bueno, un poco es importante situarnos en el contexto. Se realizó la marcha de sectores afines a Evo Morales. Si bien hubo algunos enfrentamientos y algunas clasificaciones en la ciudad de La Paz, no tuvo mayor impacto ni mayor. Fue una marcha más de las que estamos habituados, digamos, ¿no? No logró sus objetivos, pero sí, digamos, en general se ve esta tendencia a tratar de, bueno, por parte del levismo, de tratar de aglutinar y tratar de canalizar hacia ellos toda la protesta y todos los problemas sociales que tenemos, ¿no? Actualmente, bueno, el tema central es la crisis económica, pero me parece importante resaltar que en este caso de la crisis económica, incluso peor que la crisis económica, son las medidas que se están planteando para paliar o para afrontar esta crisis económica. Centralmente quiero hacer referencia a lo que hace el gobierno, pero también qué es lo que promueve bueno, la oposición, tanto evista como la oposición directamente de la derecha tradicional, que lo que quieren es más bien profundizar estos planes de ajuste que está ya realizando el gobierno, ¿no? En general tenemos un gasolinazo de hecho, un poco disimulado con el tema de la introducción de la nueva gasolina premium, que cuando escasea la gasolina especial, reaparece la gasolina premium con fuerza. Bueno, subieron a 6 bolivianos este año. Tenemos el problema del dólar, que cada vez sigue subiendo y está alrededor de 12 bolivianos nuevamente. Y justamente esto deriva en un encarecimiento general de todo, ¿no? Tenemos el problema, y hubo esta semana un paro de panificadores de 72 horas porque quieren subir el precio del pan. Tenemos el problema de los transportistas que también quieren subir el precio de los pasajes. En Cochabamba ya lo realizaron. Y esto es legítimo desde estos sectores porque si todo sube, también ellos necesitan que suban sus ingresos para poder sobrevivir, ¿no? El problema general de todo esto es de que esto daña la economía popular aún más. Y si bien el gobierno ha ofrecido algunas subvenciones y algo para tratar de evitar esto, no alcanzan para solucionar los problemas.
y donde sí el gobierno logra dar y logra tener políticas que le solucionan sus problemas y en lo cual están de acuerdo tanto evistas como derechistas, es en darle todos los beneficios y todas las ventajas a los grandes empresarios, a la oligarquía terrateniente del país, a las transnacionales. Bueno, en el caso de la oligarquía y los grandes empresarios es claro las distintas reuniones que ha tenido el gobierno y los acuerdos a los que han llegado, donde a ellos sí les garantizan dólares, sí les garantizan carburantes, hidrocarburos, gasolina, diésel, para poder seguir operando, que es algo que no tiene la mayoría de la población del país, ¿no? O sea, la gran mayoría no tenemos esas ventajas, solo tienen los grandes empresarios, ¿no? Y esos beneficios que tienen los grandes empresarios, además, necesariamente se traducen en posibilidades de corrupción y posibilidades de mayor enriquecimiento, ¿no? De la misma forma que un caso que está muy evidente y que ha salido en los medios de prensa, etcétera, es este tema de la libre importación de gasolina, de diésel, de hidrocarburos y la libre comercialización, entonces que ya no pase por el Estado. Rápidamente los empresarios han pedido dólares al precio oficial para poder comprar estos hidrocarburos y vendérnoslo a nosotros con un precio más elevado, ¿no? Entonces, bueno, eso está aprobado, eso puede hacer en Bolivia, ¿no? Eso es un esquema de corrupción completo, pero que es legal y está aprobado en Bolivia, ¿no? Y de esa forma hay varios esquemas de ese tipo que es necesario ir mostrando y reflejando en general, ¿no? Pero bueno, entonces el problema de esto además es de que frente a este tipo de situación, y como tal, como se vio en el tema de esto de la libre importación y comercialización de hidrocarburos, de gasolina, diésel, bueno, el evismo no dijo nada en contra, ¿no? La derecha opositora más bien exigía que de una vez se apruebe, que con eso es necesario. Justamente es una política de generar espacios para que los grandes empresarios ganen cada vez más y a costa del pueblo trabajador boliviano. Y eso es importante tener en cuenta, ¿no? Todos los sectores visibles de, bueno, que manejan el monopolio de la política, plantean eso, ¿no? O sea, tanto el levismo, el arcismo y todas las variantes de la derecha opositora, Manfred, Mesa, Tuto, Camacho, Chi, que reaparece por ahí, bueno, todo lo que fue en su momento el MNR, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante tomarlo en cuenta. Y esto además tiene mucha relación con el régimen electoral en el país. El régimen electoral en el país está prácticamente hecho para que solo puedan ser legales unos cuantos partidos, ya sea de millonarios o ya sea con aval del gobierno. Y justamente este aval pasa porque estén de acuerdo con lo que es la política de Estado de Bolivia, ¿no? La política de Estado que significa que Bolivia existe para garantizar ganancias a las transnacionales a través de la explotación de nuestros minerales, de nuestros hidrocarburos, etcétera, y a los grandes terratenientes, oligarcas y grandes empresarios del país, ¿no? Entonces, prácticamente si estás en contra de eso, es prácticamente imposible conseguir una sigla o la legalidad, ¿no? Es la situación en la que se vive. Y justamente la ley electoral está hecha para eso, ¿no? Y como tal, solamente los nuevos partidos que aparecen son obra de, bueno, de millonarias campañas y además con casi segura intervención y aprobación por parte del gobierno, ¿no? Las nuevas siglas de Manfred Reyes Villa, por ejemplo, con una recolección de firmas virtual. Bueno, con computadora, digital, etcétera, bueno, que logró y por lo menos de eso tenía algo de, se lo vio en las calles, digamos, se vio a la gente en las calles tratando de recolectar esto, pero en el marco de constantes denuncias y muchos acuerdos con el gobierno, ¿no? Con este y con el de Evo también, ¿no? Pero bueno, en general tenemos que tomar en cuenta que el MAS aprobó que Manfred Reyes Villa, pese a al montón de procesos y juicios que tiene y denuncias muy fuertes de corrupción y además de su vinculación con hechos, bueno, brutales de asesinatos, delincuencia, etcétera, como parte de la campaña que en su momento desplegó la derecha. Bueno, volvió al país, se dio la puerta abierta, había el tema de que no podía ser candidato a la alcaldía porque no había vivido en Cochabamba durante mucho tiempo, le permitieron. En Aval, ahí en ese momento no había pelea entre Arce y Evo, ¿no? Ahora Evo le ataca de eso a Arce, ¿no? Pero en ese momento estaban juntitos y juntos permitieron esto, ¿no? Y ahí lo tenemos a Manfred de alcalde y ahora tiene su propio partido, con aval obviamente de, bueno, de la estructura del Estado y el gobierno en particular.
Y bueno, y otros partidos fantasmas, ¿no? Que, bueno, uno nuevo que se legalizó, Nueva Generación Patriótica, si no me equivoco, que sin recolectar firmas, sin ser conocido por nadie, aparece con una sigla, ¿no? Veremos qué es, pero también es parte de este esquema fraudulento y corrupto de semidemocracia, porque una democracia no es, en el sentido de que existen justamente para que algunos grandes empresarios, algunos sectores puedan presentarse a las elecciones pagando millones, partidos, siglas de alquiler, siglas a la venta. Hay varias tradicionales, bueno, surgen algunas nuevas, ¿no? Entonces, sin que los conozcamos, sin que la población haya visto siquiera que estén en alguna plaza, en alguna universidad, en algún espacio público recogiendo firmas, aparecen con la legalidad directamente, ¿no? Bueno, esa es la situación de fraude electoral, es la situación, y además de que no la denuncian, ¿no? Justamente porque son parte de ese esquema, ¿no? Eh, Prácticamente somos el único espacio desde el cual se denuncia que esta ley electoral es fraudulenta, que esta ley electoral proscribe la participación del pueblo trabajador y que realmente es una situación, bueno, aberrante por este tema. No sé si en algún lugar del mundo existe algo así, que haya siglas de alquiler, o sea, donde se puede alquilar y comprar siglas en cada elección. Realmente es terrible. Tenemos que tomar en cuenta que prácticamente así fue en la anterior elección, bueno, 2019-2020, donde Comunidad Ciudadana, la segunda fuerza, y Creemos, la tercera fuerza, de Mesa y de Camacho respectivamente, prácticamente se presentaron a las elecciones así, ¿no? Con siglas compradas, ¿no? O alquiladas, bueno, con pactos, etcétera, etcétera, pero de siglas que no tenían mayor representación, ¿no? Entonces es impresionante, ¿no? No sé si en algún lugar del mundo pasará, pero bueno, pasa en Bolivia y es una cuestión aberrante que muestra el fraude electoral generalizado, una ley electoral fraudulenta, proscriptiva de la mayor parte de la población del país y que permite que, bueno, distintos sectores patronales, empresariales puedan participar en elecciones, comprándose para una elección solamente eh, su sigla, y bueno, de ahí renegociar y bueno, todo el show también que estamos viendo actualmente con Tuto, que ahora es el nuevo socio de la sigla que antes era de Mesa, del Free, y bueno, todo ese tema, ¿no? Que se unen, se pelean, y claro, en el marco de la crisis política, ahí todos están viendo quién podrá sacar su mejor tajada y de la repartija que hay del escenario político nacional. El problema general de todo esto, y nuevamente insisto, es de que en el marco de la crisis económica, es un problema general siempre, pero con la crisis económica, con la crisis política, con la crisis ambiental además que tenemos en el país, esto además genera una situación, bueno, urgente, ¿no? De urgencia, de necesidades del pueblo trabajador. Y ninguno de estos sectores, ninguno de los que ejerce el monopolio de la representación política avalados por esta ley de partidos fraudulenta, dice nada y apoya en nada los problemas reales del pueblo trabajador. Algo de demagogia podemos ver por ahí, Evo Morales, ¿no? Bueno, los sectores de Evo Morales que tratan de callarse esa vinculación con Evo para decir, no, estamos por la economía, etcétera, pero que es algo totalmente, bueno, falso. Al final están detrás de que Evo Morales pueda volver al poder en el país. Pero bueno, más allá de eso, no vemos, digamos, una verdadera, bueno, y en el mismo caso del levismo, ¿no? Nadie dice nada de la oligarquía, no dice nada de las transnacionales, no plantea realmente un cambio eh, a la situación nacional. Y esto también es muy interesante porque tanto en la marcha como además la campaña general que hace Evo y sus partidarios, al igual que la derecha opositora, en general son una serie de ataques al gobierno que solucione, pero no plantean nada alternativo. Y a lo sumo, cuando aparecen planteando algo un poco alternativo, es que profundice el ajuste, que haya más inflación, que haya devaluación de una vez que se avance en el gasolinazo y se legalice el gasolinazo, cosas de ese tipo, ¿no? Cuando salen de algunos sectores un poco marginales. ¿Por qué? Porque los principales candidatos no dirían esto, aunque lo quieran realizar, porque perderían votos, más aún en este año electoral. Bueno, entonces, ¿qué tenemos de todo ese espectro que maneja el monopolio de la representación política en este país? Ajuste, ajuste y ajuste contra el pueblo trabajador, ¿no? Y eso hace urgente que desde el pueblo trabajador demos una respuesta. Realmente necesitamos tener una alternativa, necesitamos que haya una voz, bueno, nosotros, digamos, estamos acá, hay varias agrupaciones desde sus espacios que tratan de hacer de una u otra forma una representación y
discutir y elevar, digamos, todos los problemas que se ven desde el pueblo trabajador, pero es necesario justamente, y desde el Partido de los Trabajadores nosotros planteamos a las distintas organizaciones que nos unamos, que tratemos de formar un frente, una articulación, una forma de organización que realmente nos permita, bueno, tener mayor fuerza y realmente poder tener mayor peso para hacer estas denuncias y para poder plantear una verdadera alternativa del pueblo trabajador, que justamente no vayan a favor de este ajuste generalizado que plantean masistas y derechistas, sino que lo que necesitamos es una alternativa del pueblo trabajador que vaya a ajustar a la oligarquía, que le ajuste a las transnacionales, a los grandes banqueros, a los grandes empresarios, que no toque el bolsillo al pueblo trabajador, que le toque el bolsillo a los que se han enriquecido durante todos estos años, ¿no? Del gobierno del MAS, de bonanza económica, y que ahora son los que se siguen enriqueciendo, que eso es lo más terrible en momentos de crisis, cuando toda la población en general está empobreciéndose, cuando estamos sufriendo cada vez más precios elevados, disminución de nuestra capacidad de adquisición, nuestra capacidad de vida en general está disminuyendo y los grandes empresarios siguen con grandes negocios, siguen avanzando, están pidiendo más, quieren seguir ganando más. Bueno, pues necesitamos una respuesta desde el pueblo trabajador y esta respuesta tiene que ser lo más fuerte y unitaria posible. Entonces, desde esa perspectiva es desde la cual, desde el Partido de los Trabajadores, nosotros convocamos a las distintas organizaciones, a las distintas organizaciones políticas, a las distintas organizaciones bueno, de lucha de distintos sectores medioambientales, compañeras feministas, a la juventud en general que también está pendiente y que quiere organizarse. eh, a los activistas independientes de distintos sectores, a los sindicatos o espacios o activistas sindicales que están peleando por recuperar espacios sindicales en las distintas organizaciones, en los distintos movimientos sociales también, porque es necesario. Bueno, han sido totalmente destruidos muchos de nuestros espacios sindicales y movimientos sociales por parte del MAS, pero hay muchos activistas, hay mucha gente honesta y hay mucha gente que quiere recuperar estos espacios, ¿no? Desde las mismas juntas de vecinos, sindicatos, organizaciones de pueblos originarios, etcétera. Entonces, planteamos a todos estos compañeros, compañeras, organizaciones que nos unamos, que discutamos, que veamos mecanismos para plantear una voz unificada del pueblo trabajador con puntos, bueno, lo más elemental, ¿no? Que es que defendamos la economía popular, vayamos en contra de las políticas de ajuste, exijamos que en realidad sean los grandes ricos del país, la oligarquía, los grandes empresarios y las transnacionales quienes paguen en este momento la crisis y que a partir de que no se les permita seguir ganando grandes millones y que más bien todo eso vaya a favor del pueblo trabajador, podamos mantener la economía popular. Esto pasa por un control general en el caso de las divisas, ¿no? A nivel control del comercio exterior en ese caso, para evitar toda la especulación que ya empieza a surgir de distintas formas y sobre todo con los exportadores e importadores del país, pero los grandes, ¿no? Porque justamente los pequeños están sufriendo bastante. También el llamado a los distintos sectores, incluso gremiales, la necesidad de unirnos, todos los sectores de los trabajadores, compañeros y hermanos campesinos. Es muy importante unirnos y plantear una alternativa desde el pueblo trabajador, velando por la economía popular, velando por la defensa ante expresiones de represión política, por la defensa de los derechos democráticos más elementales, como es la libre expresión, entre otros, y unirnos para luchar en la perspectiva de lograr imponer una alternativa y lograr un gobierno de los trabajadores, ¿no? Bueno, esto es muy necesario, cada vez se hace más urgente y hacemos este llamado a los distintos compañeros de las distintas organizaciones y de los distintos sectores. Compañeros, no sé si quieren añadir algo, Miguel. Sí, como decía Beto, hay diferentes grupos y algunos importantes que están planteando de alguna manera intentar soluciones, enfrentar obviamente este desastre económico con propuestas y obviamente tenemos que unirnos, pero quiero recordar algunas organizaciones incluso importantes, como la CODE Cochabamba, que hizo un congreso planteando la necesidad de una alternativa a los trabajadores. Esto se votó en un congreso de la CODE hace 2 meses atrás. Eh, es decir, esto hay que avanzar en esto, hay que llevarlo adelante, obviamente.
Nosotros como Partido Trabajador estamos dispuestos a apoyar estas iniciativas, obviamente a ser parte. Y ahora, por ejemplo, la Tupac Katari, la organización campesina indígena de La Paz, está llamando también a un cabildo para este domingo. Son todos lugares donde hay que plantear esta alternativa, con soluciones de fondo, que tiene que ser terminar con la oligarquía, quitarle la tierra, una verdadera reforma agraria, apoyar al campesino que produce cada vez con más problemas, con más sequía, que está produciendo los alimentos para el pueblo, por supuesto, terminar con los aumentos de la canasta familiar. Y eso implica controlar, impedir la salida de dólares, es decir, la oligarquía está llevando los dólares, además de llevarse la producción del Oriente, además de quemar 10 millones de hectáreas de bosque este año, para tener más tierras, para seguir, para producir, para exportar y llevarse lo que se produce y además los dólares. Este es el mecanismo y por eso al país le faltan dólares, bueno, y ni hablar de la minería del oro en manos de transnacionales, que también se están llevando sus ganancias afuera, y el oro, y además envenenando los ríos. Entonces, esta solución de fondo es, en primer lugar, terminar con esto, una verdadera nacionalización de verdad de los recursos básicos de la minería, de lo que queda de hidrocarburos, para que sirvan para el país, de verdad. Y no se lo sigan llevando. Y en algunos casos, bueno, ahora también con el litio, que está en manos, hay acuerdos contra las naciones rusas y chinas, bueno, etcétera, ¿no? Esto, hay que terminar con esto, con este saqueo del país que el gobierno del MAS ha profundizado, no se ha liberado de eso, que ya por supuesto viene de antes. Entonces, esto quería marcar, y también esto de que están surgiendo organizaciones planteando alternativas diversas, pero algunas de ellas con las cuales podemos tener acuerdos. Nosotros estamos abiertos a hacer acuerdos de PT para hacer una unidad de organizaciones de verdad en defensa del pueblo trabajador. Y por soluciones de fondo y por el poder para el pueblo trabajador. Terminar con este sistema podrido y fraudulento. Bueno, eso quería agregar. Muchas gracias, Miguel. Muy importante lo que dices y sí, es necesario, ¿no? Planteamos esto, la unidad, conformación de frentes, la articulación de los distintos sectores y las distintas organizaciones para defender al pueblo trabajador y defendernos como pueblo trabajador, ¿no? Bien, pasamos al siguiente punto. Para esto tenemos como invitada a la compañera Amelia. Bienvenida, compañera. Bienvenida, compañera. Eh, Buenas noches. Un tema bastante importante en esta ocasión. ujú. Bueno, comenzamos. Bueno, Aló. aló, sí, se te escucha, compañera. Bienvenida. Ah, ya. Ok. Bueno, comenzamos con el tema El que nuevo del vamos a todo. tratar ahora es un tema que, sí, sí, es un tema que nos ha llamado bastante la atención por el tema de que es una vulneración a los derechos laborales, ¿no? De una empresa tan importante, bueno, en realidad de una labor tan importante que hacen las compañeras de aseo público de la ciudad del Alto. Eh, bueno, vamos a hablar básicamente de lo que es la empresa Trébol. Trébol es una empresa que desde hace un año que opera en la ciudad del Alto
Bueno, esto es tras la disolución de la empresa de, saneamiento que era municipal. En otras palabras, estaría hablando de que sabemos bien que la tercerización es algo que se utiliza dentro del gobierno, dentro de las instancias municipales, para deshacerse, digamos, sinceramente, para deshacerse de las cargas laborales que podría implicar todo esto, ¿no? Terciarizan, se lavan. Esta empresa empieza a operar desde 2017, en marzo de 2017, si no me equivoco, momento en el cual esta empresa, Trébol, que tenemos aquí su logo en pantallas, se adjudica, ¿no? Por un contrato millonario de 860 millones de bolivianos, la tarea de hacer el servicio de limpieza en la ciudad del Alto. Este contrato tenía una validez hasta el 2023, pues, ¿no? Y es en el 2023 que la alcaldesa de La Paz, Eva Copa, un plan de 4 personas. Me imagino que esto está en sus funciones, pero a pesar de las irregularidades que ya habían, que en su momento ya habían dentro de la empresa, bueno, la alcaldía del Alto por 10 años más, aumentando un monto de, de Perdón, compañera, aproximadamente, se está cortando un poco la señal. uy, ¿Podrías verificar tu conexión, por favor? sí, entonces me dan 2 minutitos, un minutito para verificar, por favor. Claro, está un poquito inestable y se va a Ok. cortar. Pero bueno, estamos hablando de este tema de Trébol. Bueno, primero los antecedentes que nos decía la compañera, ¿no? Bueno, y esta semana hubo un hecho bastante aberrante y fue bastante conocido y bueno, vamos a ver un poco más adelante el video al respecto, ¿no? Bueno, mientras vemos este tema técnico, seguimos con su programa Radio Rebelión. Pueden seguir nuestras transmisiones tanto en YouTube como en Facebook. Bueno, en Facebook estamos como Radio Rebelión, en YouTube de la misma forma, Radio Rebelión. Pueden seguir los programas grabados, así como las distintas temáticas independientes que vamos semana a semana y en la cual llevamos construyendo ya durante varios años, ¿no? Un posicionamiento y, bueno, un poco de información alternativa desde la perspectiva de los trabajadores frente a, bueno, mucha desinformación que circula y además información generalizada que va en contra de los trabajadores y los intereses del pueblo trabajador, ¿no? Bueno, ahí tenemos a la compañera que está retomando la comunicación. Compañera Media, ya te tenemos de vuelta. Creo que ahora está mejor. Me parece que sí. Esperemos que ahora sí podamos retomar la comunicación. Voy a cortar entonces el video para evitar nuevamente algún tipo de corte. Creo que mejora la señal un poquito cuando corte el video. Pero en este caso está ya mucho mejor. Ya no se Ay, está cortando como antes. súper. Entonces, bueno, como estábamos diciendo, retomando un poquito, estamos hablando de la empresa Trébol. Como les decía, haciendo un pequeño recuento histórico de esta empresa, empieza a operar el 2017 en la ciudad del Alto, después de que la empresa municipal de saneamiento que estaba encargada de esto es disuelta por el municipio. Decíamos también que bueno, es una empresa terciarizada para hacer este servicio. Sabemos también que las empresas terciarizadas son contratadas por entes gubernamentales y municipales simplemente para deshacerse, ¿no?, de las cargas sociales que deberían tener y terciarizar estos procesos, lo cual algún momento también quisiéramos hablar de todo lo que es la terciarización y cómo atenta contra los derechos laborales. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar en Trébol, en el caso Trébol. Esta empresa empieza a funcionar el 17 del 2017, perdón, en marzo.
si no me equivoco, em, entra a trabajar con un contrato millonario de 860 millones de bolivianos. Su contrato era del 2017 hasta el 2023. El 2023 fenece este contrato y, sin embargo, la alcaldesa Eva Copa suscribe una ampliación del mismo, ¿no? Por 10 años más. Y se estipula que con esta presión de contrato hay un monto que también se amplía del pago aproximadamente de 130, 140 millones de bolivianos anuales. Obviamente la alcaldía debe conocer estas irregularidades, ¿no? Porque es una empresa que depende de ellos. Sin embargo, creo que hasta el momento no se ha pronunciado por las irregularidades que se cometen, que vamos a detallar a continuación, ¿no? Eh, Trébol, bueno, aquí podemos ver que Trébol se constituye, pero, y ojo, eso me llama la atención, ¿no? Trébol se constituye como una empresa recién en el 2016, tal como está en su página, y el 2017 ya está ganando una concesión para hacer una empresa de saneamiento en la ciudad del Alto. Entonces, esto es algo que me llama mucho la atención. Y bueno, ahí también se puede observar que en su misma página dicen que son una empresa que se proyecta a nivel nacional, que generan, que son fuentes generadores de empleo y quieren expandirse. Bueno, yo también creo que también son una fuente generadora de la precarización laboral, ¿no? Porque hay muchas denuncias de que Trébol ha vulnerado de manera constante los derechos laborales de sus trabajadores y trabajadoras y de una manera realmente flagrante. Eh, en el Ministerio de Trabajo cursan más, hasta el año pasado cursaban más de 20 casos en contra de esta empresa que estaban a la espera de solución, ¿no? La empresa Fides hace una cobertura de este caso porque el año pasado hace eco de las denuncias de las trabajadoras, sobre todo por las condiciones precarias de su trabajo, ¿no? Eh, este importante medio de comunicación intenta buscar la contraparte como debe ser de los ejecutivos de la empresa Trevor para saber cuál era su versión, ¿no? Sin embargo, los ejecutivos y los dueños de la empresa nunca se presentan, nunca dan su versión. Obviamente, ¿qué pueden decir frente a estos hechos, ¿no? De vulneración laboral? Se ha denunciado, ¿no? Acoso laboral, despido injustificado de los trabajadores. Y esto es importante, esto es bien importante recalcarlo, compañeros. Todas estas denuncias salen a la luz porque ha habido un cambio en el sindicato de las trabajadoras y los trabajadores de Trébol. El año pasado, en septiembre, se hace un cambio de sindicato debido a que el sindicato anterior era pro patronal, ¿no? Entonces, habían denuncias que ya habían por vulneración de los derechos laborales de los trabajadores, pero el sindicato afín a la patronal nunca dio curso a esto, ¿no? Y esto está en palabras de los propios trabajadores, que habían vulneración de sus derechos y muchas veces, y ellos mismos lo dicen, ¿no? Por desconocimiento de la ley y los derechos que los ampara, ellos no reclamaban. Entonces, aquí quiero dejar por sentado que es sumamente importante la conformación de los sindicatos, pero no solo eso, sino de sindicatos que respondan realmente a sus bases obreras, no a los patronales, porque como vemos en este caso, el sindicato de Trébol de gestiones pasadas era afín a la patronal y no daba curso a estos reclamos, ¿no? Entonces, un sindicato, recordemos que es un medio de organización de los trabajadores para que ellos puedan hacer valer sus derechos, ¿no? Pero si son afines a la patronal, no hacen valer estos derechos y más bien velan por los derechos de la patronal y los trabajadores quedan en total estado de indefensión. Bueno, entonces es en este marco que se da la denuncia, ¿no? La renovación de un nuevo sindicato de trabajadoras y trabajadores de Trevor y son los que dan curso a estas denuncias. Eh, Nosotros tuvimos la oportunidad dentro del movimiento feminista de poder reunirnos en la ciudad del Alto con estas compañeras y ellas eran claras, ¿no? Antes ellas no tenían miedo a denunciar todos esos atropellos porque obviamente la patronal junto con el sindicato lamentablemente les decían que a cualquier denuncia iban a perder su fuente laboral. Recordemos que muchas veces esta es la única fuente de ingresos que tienen las trabajadoras que en su mayoría son mujeres, son gente muy humilde que viene del campo y no saben realmente cuáles son sus derechos, ¿no? Entonces ellos les amedrentaban con quitarles sus salarios, les amedrentaban con expulsarles su trabajo, entonces por eso que ellas callaban, ¿no? Y ellas nos decían, nosotros callábamos y no denunciábamos hasta que una de las compañeras ha tenido el valor
de poder denunciar, de poder hacer una denuncia pública, y es a raíz de esa denuncia que muchas otras compañeras empiezan a denunciar y empiezan a hablar de forma abierta de los atropellos que estaban viviendo con esta empresa. Eh, este año también se da algo parecido, vamos a entrar en materia un poquito más adelante, eh, pero tenemos que también recalcar que muchas de las trabajadoras además son de la tercera edad, ¿no? Muchas vienen de las provincias y el campo y pareciera ser que la patronal se aprovecha de este estado de las compañeras para poder vulnerar sus derechos, ¿no? Según una compañera que es del sindicato, de los 1.200 trabajadores que tiene aproximadamente esta empresa, 580 están asegurados y son de planta. El resto son eventuales y no tienen un seguro, o sea, no tienen tampoco seguridad laboral. También dicen que antes eran 800 asegurados, ¿no? Pero que han sido despedidos y precisamente no apelaron a esta decisión por falta de información acerca de sus derechos laborales, ¿no? También denuncian que los de la empresa dan poco material de trabajo, ¿no? Deberían proveer de guantes, deberían proveer de escobas, de implementos de seguridad para las trabajadoras, porque recordamos que Trevor opera en la ciudad del Alto y bueno, la ciudad del Alto tiene 14 distritos con más de 1.000 urbanizaciones y con una población de alrededor de 885.000 habitantes. Entonces, para 1.200 trabajadoras esto es realmente, yo podría llamar una explotación, ¿no? Pero eso es lo que hace la empresa Trébol y aparte no les hace hostigamiento, no les paga sus sueldos, no les da material de trabajo. Denuncian que tenían un convenio de que se les dé material por lo menos 2 veces al mes y no se les da, cada 3 meses les están renovando. O sea, tenemos que entender también que las trabajadoras del aseo urbano están constantemente con desechos, trabajando con desechos, y esto es sumamente peligroso para su salud. Incluso han habido casos de algunas compañeras de aseo que por el contacto que han tenido con las heces de perros y con todo ello, están por quedar ciegas, ¿no? Y que la empresa encima tan mezquina no quiera darles una material de trabajo que es lo mínimo, eso ya raya en la deshumanización, teniendo en cuenta que no es una empresa productiva, por decirlo así. Ellos tienen un monto que la alcaldía ya les ha entregado para cubrir precisamente sueldos y salarios, porque es un contrato que tienen. Entonces, podemos entender que es pura mezquindad que la empresa no quiera cumplir con sus obligaciones, ¿no? Podemos ver en las imágenes a lo que tienen que enfrentarse las compañeras de Trevor, a lo que tienen que enfrentarse sin el equipo adecuado. Ellas han denunciado que muchas veces ellas, del poco salario que les cancelan, ellas tienen que destinar además para comprarse sus propios implementos, porque si no es tocar los desechos con la mano y están poniendo en riesgo su salud. Y en vez de que la empresa les dé, ellas tienen que comprar. Ahora, esto no queda aquí. Y quisiera que pongamos el video, por favor. Tenemos una denuncia de que a las compañeras no se les ha pagado su sueldo correspondiente al mes de diciembre. Entonces, las compañeras han ido a reclamar este derecho que tienen a su sueldo por el trabajo realizado a la empresa Trevor, y la empresa Trevor, en un acto que está penado por el Código Penal de Bolivia, está penalizado. Las compañeras han sido retenidas, han sido secuestradas en la empresa, no les han dejado salir durante 4 horas y había incluso 2 niñas menores de edad que estaban con ellas, incluso a ellas no les han dejado salir durante 4 horas. Tenemos el testimonio de la compañera y nos gustaría, por favor, compartir. Este testimonio ha sido captado de TikTok y podemos ver en él a una compañera que se la ve a puertas cerradas en la empresa y que denuncia, ¿no?, este abuso de haber sido secuestradas durante 4 horas a puertas cerradas en la empresa. Buenas tardes, compañeros, de la prensa. Aquí estamos secuestradas en la calle 9. Hemos venido a reclamar de nuestro sueldo que no nos están pagando. Hoy ya estamos fecha 17 de enero y no nos están pagando. Entonces, por esa razón hemos venido a reclamar nuestro sueldo. Entonces, pues ya han dado órdenes de que cierren las puertas. Hemos ingresado como hemos podido ingresar. Entonces ahora la puerta está cerrada con llave, no nos dejan salir. Estamos aquí, no nos dejan salir para nada. Entonces yo quisiera que tomen en cuenta, por favor, porque estamos
aquí, ¿no? Y las compañeras también afuera están, tampoco no pueden ingresar. Eso por favor. Gracias. Bueno, podemos ver claramente que este es un nuevo abuso que comete la empresa Trevor en contra de sus trabajadoras. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Eh, Sabemos muy bien, como habíamos dicho, que muchas de las trabajadoras cuentan con este sueldo como único ingreso para cubrir las necesidades básicas de sus familias. Entonces, estamos diciendo que privarles de su sueldo, del sueldo del mes de diciembre, a las trabajadoras es un acto criminal por parte de la empresa Trevor. Porque, bien, la empresa, sus ejecutivos, los dueños de la empresa, bien, gracias, deben tener para cubrir sus lujos con esos montos millonarios que se han adjudicado con el contrato. Ellos pueden pagar sus servicios de transporte, ya sean sus movilidades o transportes privados, tienen asegurado, obviamente, su alimentación del día, y no solo del día, del mes. Me imagino que es con buena alimentación, tienen asegurados incluso para darse lujos, ¿no? Mientras que les privan a las trabajadoras de poder recibir el sueldo que muchas veces les sirve para cubrir sus servicios básicos, ¿no? Si les privan de este sueldo, ¿con qué las trabajadoras van a pagar alimentación? Si es el único ingreso que muchas veces tienen, ¿con qué van a pagar pasajes para transportar para ir a sus trabajos? ¿Con qué van a poder sustentar a sus familias, ¿no? Entonces, este es un acto sumamente grave y aparte, por reclamar este derecho que tienen a su salario, es un derecho básico. A las compañeras las encierran 4 horas sin alimentos, sin poder ir al baño, 4 horas que están encerradas ahí por reclamar su derecho básico. Además, estaban con 2 menores de edad. O sea, esto es mucha insensibilidad de parte de la empresa y tenemos que denunciarlo, ¿no? No podemos callarnos frente a esto, tenemos que hacer eco de los reclamos justos de las compañeras, ¿no? Y también recalcar, ¿no? Que esto, a mi modo de ver, se constituye en un delito, no dejar salir a las compañeras. O sea, es realmente deshumanizante lo que han hecho bueno, la planta ejecutiva, porque me imagino que de ahí ha venido la orden de cerrar las puertas de la empresa, estando las compañeras adentro. Entonces, vamos a seguir con este tema más adelante, ¿no? En próximos programas, porque tenemos que seguir haciendo eco de la lucha de las trabajadoras, de la lucha de los trabajadores, porque si no se organizan, si no hay una organización, entonces no tendría sentido nada de lo que estamos haciendo. Tenemos que hacer eco de todo esto. Consideramos desde Radio Rebelión que es nuestro deber poder escuchar a las compañeras y poder elevar su voz también, ¿no? Entonces, si me lo permiten, en próximos programas vamos a seguir con este caso, vamos a tratar de hacer alguna entrevista y contar también acá con la presencia de algunas compañeras para que den también su versión desde la primera persona de todos estos abusos que están siguiendo, pero también no nos quedamos solo con eso. También tenemos que recalcar la importancia que es de la organización, la importancia de los sindicatos para poder organizarse, pero siempre y cuando estos sindicatos respondan a los verdaderos intereses de los trabajadores, ¿no? No ser un sindicato serviles a la patronal, no ser sindicatos que sean burócratas, sino que sean verdaderos sindicatos que defiendan los derechos, porque para eso están, para defender los derechos de las y los trabajadores, de sus organizaciones y de sus bases. Muchas gracias. Y bueno, sí, este tema muy importante, una denuncia muy fuerte. Y se puede ver incluso en el video, ¿no? Cómo las compañeras, bueno, tratan de mantener la calma, pero realmente es un atropello, ¿no? Se prácticamente, bueno, en los hechos, ilegalmente las compañeras estaban secuestradas, ¿no? ¿Y por qué? Por pedir que se les pague su salario, sus derechos más elementales como trabajadoras, ¿no? Bien, pasamos al siguiente punto y también la compañera Media nos va a colaborar con esto. Vamos a hablar de, bueno, ya habíamos denunciado las anteriores semanas el despido injustificado de los guardaparques. Bueno, esto escaló, se logró un triunfo al respecto con la reincorporación de los compañeros, bueno, por lo menos del compañero Usquiano, pero además esto llevó a que se destape un tema, bueno, una ola de corrupción, ¿no? Una olla de corrupción. Entonces, compañera Amelia, ¿nos puedes colaborar con este tema? Sí, compas, nuevamente para ver este tema que también es de nuestro interés. Estamos con la compañera Krupskaya, que también queremos hacer esta denuncia. Bueno, podemos
Recordemos, ¿no? Que hemos hecho una denuncia hace una par de semanas también acerca del caso de Marcos Usquiano, guardaparques muy reconocido por su labor de cuidado del medio ambiente y las constantes denuncias, ¿no? Que se ha hecho en su contra. em, para poder, bueno, las denuncias han sido realizadas por hostigamiento de las mineras que han denunciado al compañero Usquiano por la defensa que hace del medio ambiente, ¿no? Pero bueno, quisiéramos ver también la imagen del compañero en pantallas. em, y ser claros también, ¿no? Sabemos que detrás del despido injustificado que ha habido a Usquiano, ha habido una serie de casos que han sucedido. Ha sido un despido, como lo decíamos, injustificado que ha salido, que ha sido notificado a él el 30 de diciembre del año pasado de manera totalmente fortuita, podríamos decirlo. Em, pero él denuncia que ya había un hostigamiento de parte de sus superiores que le decían que le iban que le iban a despedir, que le iban a desvincular por las denuncias que hacía en contra de las mineras y todo ello, ¿no? Pero esto se efectiviza y es el director del CERNAP, el exdirector ejecutivo del CERNAP, Johnson Jiménez, quien firma esta carta de despido en contra de Usquiano, desvinculándolo, además de una manera ilegal, porque no se le hace, no se le o sea, es un despido intempestivo, sin justificación que esté inscrita en la Ley General del Trabajo, por lo tanto es ilegal y no les ha importado ir con una medida ilegal para desvincular a este trabajador que ha ganado premios internacionales por su labor en defensa del medio ambiente, ¿no? Marcos Usquiano es muy reconocido por eso. Pero sabemos que tal vez a manera legal no hay un justificativo, pero sí hay intereses, ¿no? Por detrás de este despido. Intereses mineros, de mineras legales, porque Usquiano con sus denuncias ha ido en contra de los intereses de estas empresas que querían operar en áreas protegidas que estaban bajo la jurisdicción del CERNAP, que anecdótico que sea el CERNAP quien despida a Usquiano. Y bueno, y esto es importante, ¿no? No solamente son de las mineras las que intervienen en esto, sino también hay otro tipo de negociados contra los cuales ha ido Usquiano, ¿no? Esto es claro cuando recordamos y nos informamos que solamente 2 semanas antes de su desvinculación, Usquiano denuncia ante la Fiscalía de Santa Cruz una red clandestina que ofrecía tours de caza de jaguares en nuestro territorio, ¿no? Algo completamente ilegal, algo que es penado y va en contra de nuestra flora y fauna y nuestro medio ambiente. Y Usquiano denuncia esto, y debido a esta denuncia es que se para con esta actividad ilegal, pero días después Usquiano recibe su carta de despido, ¿no? De desvinculación. Siendo que, ojo, 2 semanas también antes, Usquiano recibe una evaluación de desempeño con una calificación de 100 sobre 100, o sea, con una calificación de excelencia por su labor, ¿no? Bueno, por suerte, no, bueno, no es suerte, ¿no? Es por la acción de muchos grupos ambientales que han ido a protestar a puertas del CERNAP, que han ido a denunciar a Johnson Jiménez pidiendo más bien la desvinculación de él como director del CERNAP por este despido injustificado de Marcos Usquiano. La gente se moviliza, en las redes también ha habido una campaña muy importante a favor de Marcos, y es que se logra que el 10 de enero la Sala Constitucional Segunda de La Paz emite una acción de amparo constitucional que es interpuesta por el defensor del pueblo, Pedro Calizaya, ¿no? Una buena, hay que reconocer una buena labor de Pedro Calizaya, que además hace referencia al gobierno, perdón, al acuerdo de Escazú, al cual se ha suscrito Bolivia, en el cual en uno de sus artículos, si podemos ver en imágenes ello, en uno de sus artículos insta a los gobiernos que se suscriben a este acuerdo, Bolivia se suscribe, de poder hacer una defensa férrea de los defensores de los derechos de la madre tierra, ¿no? Y obviamente Usquiano es un defensor de la madre tierra, implacable defensor, podríamos decirlo, y es por eso que se logra este amparo constitucional, ¿no? Se logra ganar este amparo y podemos decir que es una victoria de los movimientos que han dado a favor de Usquiano, que se han organizado en torno a este problema, esta problemática que se daba, ¿no? Hasta ahí podríamos decir que, sí, que es algo interesante, que se ha podido manejar. Sin embargo, esto no queda acá.
porque a partir de esto, yo me pongo a pensar que es a partir de esto, que parecieran temas aislados, pero no, no son temas aislados. Hace unas semanas hemos visto que se despide por casos de corrupción al ministro de Medio Ambiente y Aguas, Humberto Lisperger, perdón, que es investigado por corrupción y presunto enriquecimiento ilícito. Ahí lo tenemos en pantallas al señor, y ya que bueno, se constata que este señor tiene un patrimonio que se incrementa de manera desproporcionada y no acorde a sus ingresos, ¿no? También se desvincula y se investiga a Gabriel Alejandro Aguilar, que es funcionario también del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Recordemos que Lisperger era ministro de Medio Ambiente y Aguas desde marzo del 2024. Anteriormente era secretario de Madre Tierra en la gobernación de Cochabamba, y en sus manos estaba la gestión y control de incendios forestales, ¿no? Todos estos incendios que nos han causado tanto dolor y tanta preocupación el año pasado, con tanta flora y fauna devastada. Este señor que lo ven en pantallas era uno de los encargados de hacer la gestión y control de estos incendios forestales, ¿no? Y qué raro que estos incendios hayan sido tan descontrolados, y que este señor haya engordado sus cuentas bancarias, ¿no? Porque se denuncia que este señor tiene 9 inmuebles inscritos a su nombre. Además de que hay muchas cuentas, que se han realizado cuentas bancarias a su respectiva cuenta, más de 35 depósitos que van entre los 200.000, 350.000 y 500.000 bolivianos, ¿no? Entonces son sumas millonarias que este tipo se adjudicó, no se sabe de dónde, no, no hay justificación para estos depósitos de varias cuentas. Entonces, en mi humilde opinión, a este señor le pagaban para poder para no hacer un efectivo control del fuego que ha devastado tantas áreas verdes. Y bueno, en su papel, de ministro de Medio Ambiente, igual estaba empezando con este tipo de cosas, de corrupción, y bueno, ahí es cuando se interviene y se lo denuncia por corrupción e enriquecimiento ilícito, ¿no? Entonces, en las manos de este señor estaba la protección de nuestras áreas verdes, de nuestras áreas protegidas, y podemos ver que, porque además que él es el que designa, ¿no?, a Johnson Jiménez como director del CERNAP, que es precisamente el área que hace la regulación y la protección de las áreas protegidas. Lo podemos ver aquí al señor Johnson Cobo, que es quien despide a Marco Susquiano por las labores de protección que hace, ¿no? Pero tampoco acaba acá, porque Johnson Jiménez bueno, la semana pasada es también desvinculado, por acusado de hacer mal uso de bienes del Estado, ¿no? Parece que estos se habían puesto de acuerdo porque tenían una actitud y acciones delictivas muy parecidas. Johnson Jiménez, exdirector ejecutivo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, se lo denuncia por irregularidades, como habíamos dicho, entre ellos el uso indebido de bienes del Estado para fines personales y privados. Incluso se denuncia que habría obligado al personal a su cargo para organizar una fiesta patronal de la comunidad de Alcoche, ¿no? En vez de estar patrullando, vigilando a las áreas verdes, o estar cumpliendo con su función tan delicada que tienen dentro del CERNAP, los obliga a organizar una fiesta, ¿no? En el municipio de Caranavi, aquí en La Paz, ¿no? Entonces, podemos ver que pareciera una red, que se ha destapado una red de corrupción que va en contra de uno de los intereses más grandes que tenemos, ¿no? Nuestras áreas protegidas, que están siendo tan vulneradas y que están sufriendo continuamente avasallamientos. Pareciera que estos tipos estaban más ahí para enriquecer sus bolsillos, ¿no? Y tienen todavía el descaro, perdón por la palabra, de despedir a alguien que realmente estaba cumpliendo con su labor, como Marco Susquiano y otros guardaparques que también iban en la misma línea de protección al medio ambiente. La olla es más amplia. Aquí estamos dando datos sueltos y rápidos para poder entender un poquito el contexto de todo esto. Em, si, si me lo permiten, em, más adelante, a mí me gustaría volver también sobre este tema, poder indagar más, porque además recordemos que
Limperstegui, bueno, el ministro de Agua que es despedido enriquecimiento ilícito, es el segundo ministro de Medio Ambiente y Aguas que es desvinculado o es despedido por este tipo de temas, ¿no? El anterior ministro de Aguas y de Medio Ambiente también es despedido, bueno, se desvincula el exministro Juan Santos Cruz, que lo tenemos en pantallas, bueno, renuncia a su cargo también por casos de corrupción. Ahorita sigue siendo investigado, está abierta una causa, entiendo, en contra de él, también por casos de corrupción, ¿no? Entonces podemos ver que una cartera tan importante como es el Ministerio de Agua y Medio Ambiente está siendo ocupado por personas que están con casos de corrupción, con casos de enriquecimiento ilícito, y esto es algo que tiene que llamarnos sumamente la atención, ¿no? Con el despido de estos dos personajes, ministro de Aguas y el ex director del CERNAP, eh, podría ser que se esté tratando desde el gobierno de tapar también ciertos casos de corrupción, ¿no? Tratando de demostrar que sí se está actuando, pero tenemos que entender que si bien es importante estos despidos, ¿no? Que además el PT ha sacado un comunicado exigiendo el despido de Jiménez por sus acciones nefastas, porque también existe la denuncia de parte de un ex chofer que trabajaba para Jiménez, de que lo enviaba a comprar condones, lo enviaba a comprar calzoncillos. Es realmente una vergüenza eh, usar a personal bajo tu cargo para estas actividades, para estas acciones. Hay denuncias sumamente preocupantes y bueno, el PT pidió también, como partidos, sacó un comunicado pidiendo la restitución de Usquiano y los otros guardaparques a sus funciones y la destitución de este nefasto personaje, eh, Johnson Jiménez, ¿no? Johnson Jiménez Cobb. Entonces, más adelante también nos gustaría volver sobre este tema, volver a hablar, porque como les digo, solamente hemos tocado algunos puntos. El caso de corrupción es muchísimo más grande, va a tener obviamente mayor repercusión y tenemos que estar atentos, ¿no? Porque esta destitución de Johnson, nuevamente lo recalcamos, ha sido también gracias a la acción de grupos organizados. Qué importante es la organización, ¿no? Frente a estos casos de la organización de la población civil, de grupos también como Rebelión Extinción, debemos decirlo, que se ha constituido junto con su gente a puertas del CERNAP para denunciar el despido de Usquiano, para denunciar a este señor Jiménez, sus acciones y también la importante campaña que se ha hecho en redes por muchos medios, por el TikTok. Por cierto, el TikTok como medio ha sido prohibido en Estados Unidos y eso es lo que también nos llama la atención. Pero bueno, ha sido por denuncias de TikTok y por denuncias en muchas redes sociales, es que se logra, ¿no? Este amparo a favor de Usquiano y también se logra destapar toda esta serie de irregularidades. Y tenemos que continuar con eso, ¿no? Porque o sabemos que no de buena gana lo van a hacer las personas del gobierno, porque sabemos que es un sistema corrupto en el que estamos viviendo, ¿no? Un sistema corrupto que trata de tapar todas las cosas irregulares que salen, pero que ante la acción pública no pueden seguir tapando ni ignorando y surgen, ¿no? Estos despidos y surgen este tipo de cosas como de Lisperger y de Jiménez, y que si bien no nos alegran porque sabemos que tiene que ir más allá, por lo menos nos da una sensación de justicia, ¿no? Pero como les digo, tenemos que seguir atentos a todo lo que se vaya a desarrollar. Y si hay convocatorias, si hay movilizaciones en defensa de las personas que son injustamente despedidas, tenemos que estar atentos también para poder colaborar con nuestra presencia, ¿no? Y nuestra protesta también tanto en redes como físicamente, también para seguir denunciando estos atropellos que hacen desde el gobierno, desde instancias gubernamentales y desde instancias de poder. Muchas gracias, compañera. Es muy importante esta denuncia. Bueno, realmente este tema de los guardaparques, al parecer, fue el tema que llevó a que detone y se destape esta olla de corrupción. Y claro, ahí tenemos una parte de la imagen de
este esquema de corrupción, lo que nos falta ahí es la otra parte, ¿no? La empresa privada, los que le hacían los depósitos al ministro de medio millón de bolivianos, cuarto de millón de bolivianos, etcétera, etcétera. ¿Quiénes hacían estos depósitos? Que básicamente estarían ligados con los beneficios, puede ser por un lado de las quemas de los incendios, los beneficios de concesiones para explotación minera o facilidades para lograr este tipo de concesiones. Entonces, bueno, detrás de la corrupción de estos funcionarios públicos, ministro, el jefe del SERNAP, lógicamente también detrás o al lado, ¿no? Incluso por encima probablemente, está la corrupción de los grandes empresarios privados y en este caso de los incendiarios o probablemente de grandes empresarios mineros, transnacionales, tal vez, la oligarquía. Bueno, es importante tener eso en mente y tomar en cuenta que el origen y el inicio de toda corrupción en el Estado está ligada a la empresa, a la gran empresa privada, a los grandes capitalistas, ¿no? Muy bien. Bueno, felices por la reincorporación del compañero Usquiano, también porque se empieza a destapar esta olla de corrupción. Y bueno, con esto vamos concluyendo este programa de Radio Rebelión, hoy 19 de enero del 2025. Muy buenas noches, compañeros. Muchas gracias a la compañera Amelia por su participación. Buenas noches, Miguel. Gracias a todos. Y ya nos encontraremos la siguiente semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches a todos y ya nos estaremos encontrando. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha